buenas tardes, muy bienvenidos a Economía para Todos, un sábado más. Nada, aquí seguimos, aquí no hay navidades, ni fines de año, ni consejos de ministros y ministras. Eso, bueno, sí, de eso vamos a hablar un poco, porque después de la vergüenza y la humillación, de verdad, que como española he sentido en estos 2 últimos días, ya el remate fue el Consejo de Ministros, la rueda de prensa, todo un despropósito, bueno, ya dejando al margen la violencia, eso lo dejamos para otros programas, pero vamos, vergüenza total. Es que en ese Consejo de Ministros, o sea, es que de verdad, esta señora Celaá dicen que viene de Neguri, pues yo no de verdad, necesita un logopeda, necesita empezar a la M con la AMA, o sea, sujeto, verbo y predicado, que alguien le dé alguna lección de algo, porque cada vez que nos intenta explicar algo y la van a escuchar, nos meten unos líos, bueno. Tenemos que decir que ayer el Consejo de Ministros aprobó varias cosas que de momento han pasado bastante desapercibidas porque como se han dedicado a hacer politiqueos, que si con el aeropuerto, que si con país, que si no sé qué, al final resulta que después de estar dando 2 meses la matraca con la subida del SMI, la subida del sueldo de los funcionarios y unas cuantas cosas más, pues bueno, al final sí, lo aprobaron y se lo vamos a contar aquí y les vamos a contar aquí las consecuencias de todo eso y de dónde van a salir los 9.000 y pico millones que el Consejo de Ministros, bueno, pues a los que se comprometió ayer a gastar. Ya veremos de dónde los sacan. Porque el día anterior, el jueves, efectivamente el Congreso aprobó la senda de déficit, la misma que ya se la habían rechazado en julio. Y como bien saben, eso pues no vale para nada, porque luego irá al Senado y en el Senado la Ley de Estabilidad Presupuestaria da veto al Senado para que eso no salga adelante y obviamente el Partido Popular con su mayoría absoluta no lo va a hacer y supongo que Ciudadanos tampoco. Así que no sabemos si habrá presupuestos o no. El caso es que se aprobaron cosas importantes, como les digo, de mucho gasto. Dijo también la ministra que el SMI va a afectar positivamente, claro, a 2 millones de personas y como ahora si no metes la palabra mujer pues no eres nadie, pues y sobre todo va a favorecer a las mujeres. No sé de dónde sacan ese dato, pero eso es así. Bueno, pues con todo eso y además vamos a tener en el estudio a la decana de Económicas de San Pablo CEU, que nos va a contar una cosa interesantísima que tiene que ver con la relación de la universidad y las empresas, eso que tanto necesitamos para que no se queden puestos de trabajo sin cubrir y que la universidad tenga algo que ver con el mundo real. Economía para Todos con Carmen Tomás. Bueno, hoy me acompañan 2 grandes. Manuel Llamas, que está bebiendo agua, no se me atragante. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas tardes. Hombre, después del Consejo de Ministros de ayer... Es para atragantarse. Y Luis Fernando Quintero. ¿Qué tal? Muy buenas. Porque aparte, efectivamente, yo creo que compartís mi criterio de la vergüenza y la humillación que nos ha hecho pasar este hombre Sánchez, que no tiene, es que ya no tiene filtro, o sea, ya va a lo suyo directamente, ha puesto la directa y ha dicho yo aquí, ¿cuánto tengo que durar? X, pues X, venga, que cambiarle el nombre al aeropuerto, el juicio de Companys, que yo no sabía ni que eso se podía hacer, ni a qué viene, ni nada, pero bueno, ya hay por ahí en Twitter quien le ha dicho, hombre, pues joder, pues el de fulano también, y el de Mengano, y el del otro, y el de Maroto, y el de todos los que están ya incluso criando malvas. Bueno, vamos a lo nuestro, que nos gustaría mucho hablar de política, pero hoy tenemos que hablar de economía. Y, por supuesto, vamos a empezar con las decisiones de gasto, todas, que ayer tomó el Consejo de Ministros, como no. Por un lado, la subida del salario de los funcionarios en un 2,5%, la subida del salario mínimo interprofesional, pero también subieron, ¿cómo se llama esto? Se me ha ido ahora. Ay, por Dios. Se me ha ido lo de las carreteras también, o sea, el gasto se me ha ido como estoy con la política... Inversión para carreteras, un plan de empleo de 300, un plan para formación de ocupados de 350 millones de euros. Bueno, hablaremos de la formación, que ahora se la quieren volver a dar a sindicatos y patronal. Como lo hicieron también, se ve que hay que repetir. Bueno, total, que para no liarme ya, 9.000 y pico millones así de golpe
que de momento sin presupuestos. Y claro que es verdad que la subida de los salarios de los funcionarios era de Rajoy, por supuesto se le ha apuntado Sánchez, pero eso ya estaba en los presupuestos anteriores. Pero bueno, no sé cómo veis un poco, primero, si un poco las generales de la ley, ¿no? ¿Qué hace un Consejo de Ministros que no tiene presupuestos, que le van a tirar otra vez el techo de gasto en el Senado? ¿Qué hace tomando medidas de este calado y de estos importes? La verdad es que es preocupante. Es decir, el gobierno está ejerciendo su poder ejecutivo a base de reales decretos y ayer aprobó una ristra de ellos. Entre ellos, para mí el más preocupante, más allá del gasto público, que es una retahíla de partidas bastante sustancial, lo que has comentado, es decir, el plan de empleo, la inversión en carreteras, la subida del sueldo a los funcionarios. Para mí quizás lo más relevante es la subida del salario mínimo interprofesional, porque a diferencia de lo que se suele aducir por parte de la izquierda, ellos lo venden como que subir el sueldo mínimo a 900 euros al mes va a beneficiar a todos aquellos cuyos salarios se sitúe por debajo de su umbral, cuando en realidad es justo lo contrario. Todos aquellos que no ganen 900 euros al mes se van a encontrar con un grave problema. En primer lugar, pues muy posiblemente que o bien corren el riesgo de ser despedidos o bien corren el riesgo de que se les reduzcan las horas de trabajo o bien directamente se harán condenados a la economía sumergida. No hay muchos trabajadores que cobren el salario mínimo interprofesional, pero cuanto más alto es ese umbral, peor para los trabajadores con mayor cualificación. Pero Manu, pero vamos a explicar por qué luego la gente te dice, ya, pero en Francia es no sé cuánto, y no sé qué países, no sé qué, en otros no hay. Pero en los que lo hay, por ejemplo, en Francia, que ahora lo tiene todo el mundo en la cabeza porque se lo acaban de subir, es que la cuestión no es solamente el volumen del salario mínimo, sino la relación que hay entre el salario mínimo y el salario medio. Exacto, esa es la clave. El sueldo, cuanta menor distancia haya entre el salario mínimo y el salario medio, mayor probabilidad existe de que eso destruya empleo. Por ejemplo, no es lo mismo aplicar un salario mínimo de 900 euros al mes en el País Vasco, en Navarra o en la Comunidad de Madrid, que son las comunidades autónomas con mayor renta per cápita, que aplicarlo en Extremadura, en Canarias o en Ceuta y Melilla. ¿Por qué? Porque los sueldos medios en las comunidades más pobres son mucho más bajos y por lo tanto la distancia entre el salario mínimo y el salario medio es mucho más reducido. ¿Eso qué significa? Significa que la productividad, por la estructura productiva de esas comunidades autónomas, la productividad en esas regiones es más reducida y por lo tanto los sueldos suelen tender a ser más bajos. Como consecuencia, cuanto más aumentes el umbral, más probabilidad hay de que excluyas a trabajadores del mercado laboral. A diferencia de lo que dicen los políticos, los sueldos, el nivel de los sueldos no depende de las leyes. No se puede fijar el sueldo por ley, porque por esa regla 3 yo le preguntaría al señor Sánchez, ¿y por qué nos conformamos con 900 euros al mes? Que lo suba a 3.000 claro, y así somos todos ricos y millonarios, o 5.000 o 7.000. Bueno, ¿por qué no lo hacen? Porque evidentemente si subiera el sueldo mínimo a 5.000 euros al mes, automáticamente el 80-90% de los trabajadores españoles se caería fuera del mercado laboral. No habría capacidad para pagar esos salarios. Tan simple como eso. ¿De qué depende el sueldo de los trabajadores? Depende de un factor que no tiene nada que ver con los políticos. Depende de la productividad. Depende del valor añadido que pueda aportar ese trabajador. A mayor productividad, mayor sueldo. Y la productividad se consigue acumulando capital, no solo capital humano, sino también capital tecnológico y capital empresarial. Tener una estructura productiva que sea realmente competitiva. Esa es la única forma de poder incrementar los salarios de forma sostenible. Por lo tanto, si el gobierno sube el SMI a 900 euros al mes, automáticamente está perjudicando a todos aquellos trabajadores, y son muchos, que están poco cualificados, que su productividad es más baja, como pueden ser los jóvenes, como pueden ser los mayores de 45 años que están desempleados o los que tienen escasa cualificación. Y por lo tanto, al contrario de lo que dice la izquierda, una subida de estas características es malo para los trabajadores. El Banco de España, y con esto acabo, ha dicho, ha advertido de forma reiterativa que como mínimo puede llegar a destruir 150.000 puestos de trabajo. Entonces que no nos cuenten milongas. De todas maneras, el salario mínimo interprofesional, hay que ser justos, es un caballo de batalla que han enarbolado tanto la izquierda ahora
como la derecha. Mariano Rajoy hizo 2 subidas, el Partido Popular hizo 2 subidas consecutivas del del salario 8%, mínimo. que no esto tiene es nada que del ver con el 22%. 22,3. A esto era a lo que yo iba. Ah, que vale, en que el nos Partido hemos Popular adelantado, somos más listos. estas subidas fueron 2 consecutivas, pero del 7 y del 8%. Esta ha sido una subida del 22,3%. Una subida que es la mayor desde el 77 en este caso. Es decir, es un golpe encima de la mesa que lo que hace es tambalear por completo el sistema laboral en España. El mercado de trabajo, lo que dice Manolo, esto es es una manera de expulsar a mucha gente que está trabajando y que se va a ver condenado, como él decía, la economía sumergida, a que le reduzcan las horas o directamente al despido, y sobre todo esa parte que no se ve, esa parte que nunca se cuenta en las estadísticas para quien lanza este tipo de medidas al aire, que es la cantidad de empleos que se dejan de crear, porque en esas regiones como Murcia o como Extremadura, que decíais, donde el salario medio es mucho más bajo y podría acercarse perfectamente a ese salario mínimo interprofesional que se quiere poner, lo que estás haciendo es excluir ya no a trabajadores, estás echando a empresas, a tejido productivo, a tejido industrial, que operan con mano de obra poco cualificada para sacar productividad, y que si le tienen que estar pagando esos salarios mínimos no puede funcionar, no tendría sentido. Hay que dejar claro que Sánchez ha hecho esto porque Podemos, si no, le comía la merienda, o sea, eso está claro. Bueno, porque se comprometió con Podemos a hacerlo. Claro, se comprometió con Podemos, porque vamos a ver, había un acuerdo entre la patronal y los sindicatos de ir subiéndolo paulatinamente hasta llegar incluso a los 1.000 euros en el año 2020. O sea, que no es que el empresario no quisiera subir el salario mínimo, sino que había un acuerdo que, en función de cómo iba la marcha de la economía, claro, con un poco de, en fin, con un poco de sentido común, ir subiéndolo paulatinamente hasta ver si se podía llegar a 1.000 euros en función de las circunstancias. Pero no, se ha querido, hacer lo que le ha dicho Podemos, porque Sánchez está absolutamente podemizado, porque cree que haciendo de podemita le va a robar a los podemitas. Bueno, pues las encuestas tampoco dicen eso, pero bueno, se le va para otro lado. El caso es que también aprobaron la subida de los funcionarios, y esta semana habéis hecho un estudio muy bueno en Libertad Digital a propósito de la cantidad de personas que mantienen, o sea, prácticamente la mitad de los trabajadores sostienen a la otra mitad de los trabajadores. 13 millones. O personas, vamos, sí, porque no solo son trabajadores. Exacto, trabajando soportan a 14 millones. 13 millones de trabajadores del sector privado frente a 14 millones de personas que dependen del sector público. Y en esos 14 millones de personas, ¿a quiénes incluimos? Se incluye a los pensionistas, jubilados, cerca de 9 millones de personas, se incluye a los funcionarios, empleados públicos, que son cerca de 3,1 millones de personas, y se incluye también a los parados, que cobran prestación y todo tipo de subsidios. En total, 14 millones. Bueno, eso es absolutamente insostenible, porque claro, lógicamente eso supone un gasto para las arcas públicas absolutamente descomunal. Como consecuencia, estamos en una situación en la que además este tipo de presión sobre las finanzas públicas se va a ir agravando. ¿Por qué? Pues como consecuencia del declive demográfico, como consecuencia del envejecimiento poblacional. Cada vez, por suerte, vivimos más años, pero el problema es que no hay relevo generacional, y como consecuencia la población se va a ir envejeciendo poco a poco, y el gasto destinado a sanidad, el gasto destinado a dependencia, el gasto destinado a pensiones va a ir creciendo y eso lo va a tener que seguir manteniendo los trabajadores del sector privado, que es donde se concentra realmente la riqueza de este país. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, bueno, es que el sector público también crea empleo. Bueno, el sector público genera puestos de trabajo, sí, pero a costa del sector privado, a costa de sangrar a impuestos a la economía productiva, a las empresas. Por lo tanto, si para mantener un tamaño estatal cada vez más grande, de mayor peso, es necesario gravar con nuevos impuestos a la estructura productiva, es decir, tanto a las empresas como a los trabajadores del sector privado, al final eso acaba generando menor crecimiento y menor creación de empleo. Bueno, pero son los pagos que tiene que hacer de ese acuerdo que firmó con Podemos. Un acuerdo que la verdad que a medida que se van presentando estos reales decretos leyes parece que fue la carta que envió Pablo Iglesias y que tal cual se la envió la firmó Pedro Sánchez, porque son propuestas que siempre ha tenido debajo de la mesa la gente de Podemos. Sí es cierto
que, bueno, pues es el juego de la política. Al final saca el Real Decreto Ley para que se lo convaliden o se lo echen para atrás en cuestión de un mes, pero durante ese mes surtirá efecto. Y el problema que le veo yo más al salario mínimo interprofesional que a la subida del sueldo de los funcionarios es que son dos medidas que no es difícil que le convaliden en el Congreso. El salario, lo del sueldo de los funcionarios se da por hecho que pero no por nada, sino porque el PP fue el que Ya pactó. estaba aprobado. Es que estaba aprobado Claro. por el propio Partido Popular. Por lo Es tanto, solo ponerlo en marcha. es evidente que lo van a poner en marcha. ¿Cuál es el problema? A ver, una subida de... Fíjate, siempre vienen con la misma idea, ¿no? De que el esfuerzo que han hecho los funcionarios... Bueno, los funcionarios son unos privilegiados en comparación con el resto de trabajadores. Su puesto de trabajo está garantizado por ley. No se les puede echar. Aunque cometan auténticas barbaridades. Es muy difícil echar a un funcionario. ¿Cuál es el problema? No, y los salarios son más altos. Los salarios son mucho más altos que en el sector privado. ¿Y cuál es el problema? Que claro, una subida como la que aprobó ayer el gobierno, como mínimo del 2,25%, pero como un máximo del 2,75% en función de cómo vaya la economía, etcétera, esa subida se puede traducir en un coste extra de 3.400 millones de euros el año que viene. 3.400 millones de euros. Es que se consolida en la nómina. Claro. Bueno, seguimos porque además ya lo apuntaba un poco, esta semana se ha ido ya filtrando que pueden tomar dos medidas que pueden ser letales también para las cuentas. Una, pasar otra vez los gastos de formación, que eso supone aumentarlos, una cosa que se había ido reduciendo, para que los sindicatos y la patronal vuelvan a dirigir esos fondos. Y dos, el nuevo cálculo de la subida de las pensiones, que también es otro invento. No sabemos si a mejor o a peor, pero otro invento. Vamos. Este es un mensaje para todos los que mantenéis viva la ilusión. Para ti, que sabes lo que vas a regalar, pero que no quieres cargar paquetes, en el Corte Inglés tenemos el servicio Carta de Compras. Podrás recoger los envueltos y abonarlos en un solo punto de nuestro centro. Así de fácil es acertar en el Corte Inglés. Nos gusta la Navidad. Y hoy tenemos un mensaje para los que preparan un menú estrella para toda la familia y para los que se esfuerzan en dar con el regalo perfecto. Y claro, para los entusiastas de la decoración del árbol. Sí, para todos los que mantenéis viva la ilusión. Porque estas fiestas es muy fácil acertar con el Corte Inglés. Nos gusta la Navidad. Este es un mensaje para todos los que mantenéis viva la ilusión, pero entre el trabajo, los amigos y la familia andáis escasos de tiempo. Para vosotros tenemos el corteinglés.es, donde podréis encontrar y recibir el regalo perfecto justo a tiempo. Así de fácil es acertar con el Corte Inglés. Nos gusta la Navidad. Les comentaba al inicio del programa que hoy nos iba a acompañar un fenómeno. Un fenómeno. Se llama Carmen Calderón, es decana de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenas tardes, muy bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a vosotros. Y queremos hablar contigo de ese grado de inteligencia de los negocios que has incorporado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y que es un acuerdo con Telefónica. Y entonces nos ha gustado mucho porque aquí siempre estamos diciendo, echamos de menos, ¿no?, que la universidad y la empresa se pongan en contacto, de forma que no hagamos una fábrica de las universidades, fábricas de parados, sino gente que se está preparando para encontrar un puesto de trabajo y además un puesto de trabajo de los real, o sea, de los de ahora o incluso de los del futuro, que todavía a lo mejor no sabemos ni cuáles son. Y entonces me parece muy interesante que hayas, porque yo no sé si eres casi pionera, ¿no? Pues sí, es el primer grado. Hecho, ahora os lo detallo un poquito más. Hecho al revés. Cuéntanoslo. Bueno, pues es nuestro bebé. Lleva funcionando desde septiembre. Es decir, este es el primer curso que lo ponemos en marcha. Y la idea surgió básicamente porque veíamos un gran desfase entre lo que la universidad, en concreto, yo voy a hablar de la Facultad de Económicas, pero creo que esto es extrapolable a muchas facultades, ¿no? Entre lo que ofertamos y los chavales aprenden en las aulas y lo que nos están pidiendo las empresas, ¿no? Y cada vez esta diferencia es mayor. ¿Qué pasa? Pues que no es fácil, se dice que hay que colaborar y escuchar y demás, pero sí que es verdad que la universidad es un poco
un poco reacia, ¿no?, a este tema, a escuchar, porque meterse en ámbito académico en las empresas pues no es una cosa habitual. De hecho, a ti te ha costado bastante convencer a quien sea, que no sé quién es, pero te ha costado, que lo sé yo, que me lo han dicho. Cuesta porque la universidad es una estructura muy jerarquizada, muy tradicionalista, con unas bases muy sólidas que yo creo que ahora mismo pues están cambiando, pero no aquí en España, en todo el mundo, ¿no? Bueno, y una vez que tus dotes han surgido efecto y ya tenemos este grado en marcha, cuéntanos estos cuántos son, qué posibilidades ya de trabajo tienen, porque cómo se estructura ese grado de forma que y Telefónica qué pinta ahí, ¿cuál es el? Pues el papel de Telefónica es fundamental, porque nosotros acudimos a Telefónica para decirle qué necesitas de un graduado en economía o en un graduado en ADE, qué es lo que no damos y necesitáis. Y contrariamente a lo que se pueda suponer, la verdad es que nos recibieron con los brazos abiertos. Entonces yo le planteé, digo, bueno, quiero hacer un grado oficial, no un grado, un curso, no un grado oficial reconocido por el Ministerio, pero que nos digáis exactamente cómo tenemos que formar a los chicos para lo que se está pidiendo ahora mismo. Entonces, por eso decía que era un grado hecho al revés. Primero nos dijeron qué necesitaban y nosotros eso lo convertimos en asignaturas, en créditos. Y es un grado de 4 años. ¿Y qué dan? ¿Qué pedía Telefónica? Bueno, pues lo que piden fundamentalmente es que los economistas o los graduados en ADE, en una facultad de económicas, ahora mismo lo que tienen que ser son científicos de datos, es decir, analistas de datos, pero no un ingeniero. Es que parece que cuando dices esto dices, no, es que yo no quiero estudiar matemáticas, yo no quiero ser ingeniero. Es que no hace falta ser ingeniero. Es que nos encontramos en un momento donde cualquier profesión, aunque sea de ciencias sociales, necesita ser gestor de datos. Gestor de datos significa que si tú te vas a incorporar a una empresa y vas a dirigir, que se supone que es lo que estamos preparando en una facultad de económicas, pues un área financiera, un área de auditoría o lo que sea, o recursos humanos, vas a tener que, para poder tomar decisiones adecuadamente, saber gestionar los datos, el Big Data. Pero no hacer algoritmos, eso lo hacen los ingenieros, pero lo que sí que tienes que saber es interpretar para poder tomar decisiones, porque ahora las decisiones se toman sobre los datos. Entonces, eso es lo que se incorpora. Entonces, no es un ingeniero, ni muchísimo menos, pero tiene una base cuantitativa importante. Es decir, ahora no se puede, un chaval que se acerque a una facultad de económicas no puede decir, yo es que no me gustan las matemáticas, no me gustan los números. Es que no puede ser, no es admisible. Tiene que saber interpretar los números, tiene que saber a qué realidad se está enfrentando, qué información le está dando esos datos, y a partir de ahí, en el área que sea, pues poder trabajar y desarrollar esas competencias. Bueno, ya dejo a mis compañeros, ¿no? Pero solo ¿cuántos han apuntado? Bueno, la demanda fue muy superior a los que hemos cogido, porque hemos sido bastante selectivos. Hay 40. Y esos 40 ya tienen curro. Bueno, Claro, los profesores están encantados. Ellos están encantados. Telefónica está encantada, o sea, y muy contentos, claro, sí. Bueno, a ver, Luis Fernando Quintero y Manuel Llamas. No, fíjate qué bonito, ¿no? Que desde la iniciativa privada se den soluciones. Muchas veces los políticos parece que quieren marcar el paso constantemente, decir cómo tienen que hacer las cosas para solucionar el paro juvenil y ayudar a crear empleo, pero en este caso es muy bonito, ¿no? Una iniciativa eminentemente desde el sector privado que busca encontrar, digamos, esa vía para que desde los estudios ya se vayan enfocando al mercado laboral y para que sean competitivos, y eso luego redunda en la riqueza de un país. Lleváis un curso de la primera... Un semestre. Un semestre de la primera promoción. Estos chicos, a medida que vayan avanzando en este grado de 4 años, ¿qué interacción van a tener física con la empresa, con el mundo de la empresa, con el mundo laboral, más allá de aprender lo que Telefónica y las empresas privadas han dicho que van a exigir? Pues este año, este primer curso, primero, hay profesores que son de Telefónica, es decir, ya del mundo de la empresa. Tampoco puedes meter todos los que quisieras, por una razón, porque es un sector regulado. Es un sector regulado y no te permiten
Sí, que el o sea, 100% de claro, los profesores sean... para eso tendría que ser un título propio. Entonces, bueno, pero como es oficial, no. Pero sí que hay determinadas asignaturas muy estratégicas que yo creo que ahora mismo desde la universidad no se pueden dar, porque necesitaríamos ese contacto con la empresa que no tenemos. Pues, otra cosa es que nosotros vayamos a esas clases y veas, pero es fundamental ese contacto. Y luego lo que nos ha pedido Telefónica es, ellos quieren que ya el curso que viene estén por lo menos una semanita, o sea, empiezan a estar... Desde segundo ya, ¿no? Estén ya incorporándose Fijaos con qué ellos. lujo, ¿eh? Que Claro, eso es desde- un lujo, eso Haciendo es un lujo. prácticas, claro, Claro. es que eso, o sea, Eso es el un sueño, lujo. en teoría, el sueño de todo universitario es acabar la universidad para trabajar en lo que realmente ha estudiado. Y en España sucede al revés. Hay Exacto. muchísimos universitarios que estudian y acaban una carrera y luego trabajan en cosas que no tienen nada que ver con lo que ha estudiado, lo cual es un despilfarro de recursos, Y no por solo humanos, debajo- sino económicos y muy Sí. importante. Y por debajo de sus conocimientos Claro, normalmente. que ahí Sí. es donde se genera una frustración Exacto. brutal por parte de muchos jóvenes. Entonces, eso también hay que entenderlo. A mí me gustaría plantearle una pregunta algo más general, porque usted como profesional de la educación universitaria seguro que tiene una opinión cualificada al respecto. A mí siempre me ha sorprendido la gran diferencia que existe en España entre las escuelas de negocio Ujú. y las universidades españolas. Las escuelas de negocio en España estamos en el top 10 Sí, sí. a nivel mundial. Tenemos, siendo un país que es que competimos con las escuelas de negocio norteamericanas, Sí. con las británicas, estamos en lo máximo en cuanto a calidad. Hay extranjeros, cantidad de estudiantes extranjeros que vienen a España exclusivamente a estudiar en una de estas escuelas de negocio que son de las más prestigiosas del mundo. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo es posible o cuál es el secreto del éxito para que las escuelas de negocio tengan esta calidad y, sin embargo, en el ámbito de la universidad, por desgracia, estamos en los rankings internacionales muy por detrás? Bueno, aquí hay varias cosas. Primero, las escuelas de negocio que son, aunque ahora algunas de ellas, como puede ser el IE, ¿no? que está entre los primeros del ranking, ahora ya es universidad, estaban fuera del ámbito universitario, es decir, no estaban sometidos a la regulación. Exacto. A la rigidez, regulación y a la sí, lo de rigidez siempre. que estamos sometidas las universidades, con lo cual el campo era muchísimo más amplio y con las posibilidades. De hecho, ahora mismo las universidades tenemos esas posibilidades, pero con títulos propios. Claro. O sea, tú puedes lanzar un título propio, un máster propio y salirte del circuito. ¿Cuál es el problema? Pues que también hay un poco de falta de madurez de la cultura española en cuanto a los títulos propios, pero que esto es una cuestión de tiempo. En cuanto a los títulos propios, máster propio, parece que si no es oficial, como que es un poco timo. Y todavía hay esa dificultad en la transmisión, ¿no? del propio futuro alumno e incluso de los padres. Por eso nosotros con el tema de Telefónica yo insistí mucho en que fuera oficial, porque si no era muy difícil transmitir a la sociedad la importancia y la necesidad de ese grado, ¿no? Pero claro, cuesta. Tú imagínate un grado que te lo está evaluando una agencia donde están profesores con una estructura tradicional y estás incorporando una cosa nueva que te tienen que evaluar personas que a lo mejor pues no lo ven de momento o no lo quieren ver o bueno, pues siempre hay unos miedos, el miedo, cualquier cambio siempre produce un cierto vértigo, con lo cual es complicado, o sea, no es fácil, ¿no? Ya. Para hacer este grado, previamente, ¿esos chicos han estudiado ya algo de económicas? No, parte de cero, o sea, Parten de el cero. chaval Bien, que segundo de se bachiller. incorpora y punto. Hacen la selectividad y Vale, normal. entonces, dado el éxito que has tenido, ¿no? Que has dejado gente Que hemos, fuera. no, a mí Bueno, no que me lo hemos, atribuyan ni vale, muchísimo vale, vale. menos. Yo Que tengo un equipo fantástico. ¿A quién tenemos delante Que habéis hoy, tenido, claro, ya más que yo sé que ha sido ella la que ha montado todo el tinglao. Pero bueno, la veis. Esto va a continuar, ¿no? Va a haber más, va a haber más. Y se me ocurre, dado el éxito de este, va a haber más años, pero ¿estás ya pensando en otra batalla, en ganar otra batalla? Porque tú no paras, ya lo sé. Ya, pero es que son No batallas. lo sé, es esto que sí son, que no lo sé. Sé que eres batalladora, pero no sé si tienes Soy- ya en mente otra cosa. Soy inquieta, Que creo que soy sí. curiosa. Entonces me gusta moverme, me gusta estar y sobre todo me da pena porque yo creo que este es un momento importante y muy importante de unos cambios brutales y me da pena que los chavales
no puedan, o sea, pierdan parte de su tiempo en cosas que no somos capaces de llegar y de llenar realmente con lo que tendríamos que estar haciendo, ¿no? Estoy haciendo, sí, claro que estoy moviéndome. ¿Qué claro, más se te mira. ocurre? No, pero así No, no. generalidades, alguna generalidad. Yo soy una convencida absoluta de que ahora mismo cualquier, y hablo de parte oficial, cualquier grado, ni siquiera máster, cualquier grado debe salir de la mano de las empresas, ¿no? Entonces ahora estoy pensando en otro, que ya estoy con un par de empresas. Yo, como los actores, prefiero no decir nombres hasta que no se termine. Hasta que esté bien atado. Pero muy, muy bonito también, y en el mismo, de otro ámbito, no es quizá un poco menos de datos, sería una parte pues más aseguradora y de financiera, y también pues hay un par de empresas pues que igual, pero con la misma filosofía, hacerlo al revés, es decir, primero absorber lo que efectivamente quieren, convertirlo en asignaturas, en créditos, y luego ese contacto continuo con las empresas. Pero ¿no? es que cuando escuchas que el año pasado 150.000 empleos que tienen que ver con todo esto que estamos hablando se quedaron sin cubrir, Es que es una mientras que hay un paro juvenil o cantidad de estudiantes que están haciendo carreras que realmente como decíamos, van a acabar haciendo otra cosa, es lamentable, ¿no? Da muchísima pena. Y luego, sobre todo, que hay un tema que es importante, que se habla poco, aunque se habla mucho de Cataluña y de lo del aumento del gasto y tal, y demás. Hay un tema que a mí me parece muy, muy importante, y además a futuro, a corto plazo, y que nuestros jóvenes van a sufrir. Y es que se está produciendo una inversión de la estructura laboral española brutal, española y mundial, muy importante, en el sentido de que en el último informe de Davos, lo que es el trabajo por cuenta ajena, trabajo que conocemos normal, ya está cayendo en picado. Mientras que las startups, el trabajo por cuenta propia, está subiendo, y estamos prácticamente ya en una intersección. Quiero decir que ahora mismo, además de preparar a los chavales, a nuestros jóvenes, para algo que no sabemos muy bien qué va a ser, pero hay que tenerlos ahí preparados, también es importante transmitirles una serie de habilidades que la universidad hasta ahora no ha estado transmitiendo. Véase creatividad, emprendimiento, pensamiento crítico, liderazgo, gestión de equipos, un montón de que parecen las soft skills, las que no, esto no sirve para nada porque el conocimiento, sí, pero el conocimiento, además de ser absolutamente inmediato, porque ya lo es que cada vez tiene una vida útil menor. Quiero decir que está mutando. Entonces, realmente hay que formarles en esos otros elementos, porque probablemente su marco laboral va a ser muy, muy distinto al que tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces, y eso hay que... Yo no digo enseñarlo, porque es complicado, pero que sean capaces de ir viendo esta realidad en que ya nos estamos moviendo y se van a mover, ¿no? Pues es un gusto tener a personas así en la universidad, y que precisamente llevamos mucho tiempo hablando de los defectos de las universidades, y que por lo menos alguien esté pensando en algo que no sea ahí el patrón, ¿no? Que nos tienen acostumbrados. Mira, te voy a dar una primicia. Hay un sector que nos demanda muchísimo trabajo, que no se cubre, y es los seguros. Y además con una proyección brutal. ¿Y qué ocurre en la universidad? Bueno, pues que cada vez hay menos perfiles actuarios. Actuariales hay poquísimo, porque era una especialidad en mi época, aunque soy joven, en mi época existía, pero era muy compleja, es muy cuantitativa, hay mucho matemático metido en actuarios, pero por ejemplo economistas es muy raro. Pues ya el año que viene lanzamos el máster en ciencias actuariales y financieras. Máster que ese es oficial, regulado, porque el sector de los actuarios ocurre como con los auditores, están totalmente regulados. O te dan el Instituto de Actuarios la homologación, o tú no puedes ser actuario en este país. Entonces, yo no digo que sea un lobby, pero es un sector complicado, y somos la única universidad privada de España que lo va a hacer. ¿Qué lo va a hacer? O sea Pues, que... Enhorabuena. Vamos, Enhorabuena. totalmente en la innovación. Sí, me gusta, pero porque yo soy así, o sea, quiero decir y creo que es necesario. Bueno, pues es Carmen Calderón, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Decana de San Pablo CEU de Empresariales y Económicas.
Y nada, sigue. Sí, No sí, cejes. yo hasta que No cejes que me por deje. ahí va las cosas, por ahí van las cosas. Y sobre todo por nuestros hijos. Claro, no, Si sí, es que claro. es- Es que es para ellos, o sea, ya nosotros, hombre, nosotros no podemos perder las ganas de seguir aprendiendo, porque es que si no, es la muerte, o sea, estamos muertos, pero es por ellos, claro, evidentemente. Pues muchísimas gracias Gracias por a ti. acompañarnos este rato y por contarnos esto tan interesante. Hasta Gracias. otro día. Hasta Gracias, luego. Carmen. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Pues casi 2.100 millones de euros van a gastar los españoles en la cesta de la compra navideña. Pescados, mariscos, colonias, ovinos son los productos más demandados. La subida de los gastos será del 2,3% sobre 2017, pero ojo, porque supone una subida que es la mitad de lo que subió el año pasado sobre el anterior. Lo dice un estudio de Nielsen. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you Bueno, techo de gas. No, vamos primero, quiero un comentario vuestro sobre la idea de que el dinero de la formación vuelva a manosearlo los sindicatos y los empresarios, dado lo que hemos visto, no solo en Andalucía, en muchos otros sitios. Bueno, pues Sánchez quiere devolverle a los sindicatos y a los empresarios el manejo del dinero de la formación, que como ya hemos visto no vale absolutamente para nada, excepto para cosas que no vamos a repetir aquí ahora y que todo el mundo tiene en la cabeza. Y luego hablamos de la nueva fórmula de cómo se calcula el IPC para subir las pensiones. Primero, ¿qué os parece lo de la formación? El tema de la formación. Vuelve el chiringuito, vuelve la mafia, vuelve la corrupción. Tan sencillo como eso. Eso era un chiringuito que se manejaba entre sindicalistas y gente de la patronal, que es el sindicato de los empresarios, para repartirse el dinero. ¿Sirve para algo repartir, como aprobó ayer el gobierno, el Consejo de Ministros, 350 millones de euros para formación de ocupados, de trabajadores en activo? No sirve absolutamente para nada. Para nada. ¿Qué le van a enseñar? Es que claro, es decir, es que es un dinero tirado a la basura que lo pagamos todos los contribuyentes con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. 350 millones de euros para cursillos que no tienen nada que ver con lo que demandan las empresas y sí tiene mucho que ver con los conchaveos y los intereses particulares de sindicatos por un lado y patronal por otro. Por lo tanto, que no nos cuenten milongas. Una de las reformas, de las muchas reformas, la verdad es que es digno de alabar el trabajo, aún lo recordamos, de Fátima Báñez al frente del Ministerio de Empleo. Recortando Porque y recortando. ha hecho muchas cosas y todas ellas, la mayoría de ellas, muy, muy, muy positivas en materia laboral. Y una de ellas fue precisamente expulsar a estos agentes sociales, que para mí son antisociales, y pegarle un tijeretazo a la partida al tema de formación, quitarlos, expulsarlos de ahí. Es lo mismo, para mí es exactamente lo mismo que los famosos cursillos de formación para parados. Yo no conozco a ningún parado que con un cursillo de formación oficial, de público, subvencionado con dinero público, haya conseguido trabajo. Pero si la mayoría no se daban. Bueno, aparte de la bolsa de fraude, si se apuntaban a gente ahí para hacer hacer bulto. Tenía que dar el sindicato el visto bueno, si no, no valía el Claro, curso. para hacer bulto. Y esto es lo que quieren volver. O sea, la regresión en materia laboral es total. Lo que quiere hacer el Ejecutivo es cargarse la reforma laboral de Fátima Báñez, la que ha permitido pasar de un sistema que pasaba del 8% de paro y que pasó al 25%, de un sistema que empezó a destruir 1 millón de empleos, llega Fátima Báñez y hace la reforma laboral. Hemos conseguido revertir la tendencia. Bueno, pues ahora lo que quieren es volver otra vez a ese modelo que lo que hacía era expulsar a gente del mercado laboral y darle el monopolio a los sindicatos de la ultraactividad, de los convenios colectivos, y ahora también, ¿cuál era el chiringuito que les faltaba? El de la formación. Ahí lo tienen, ahí les van a dar de nuevo la formación. El dinero está ahí, ¿eh? El dinero de los sindicatos y la patronal no está en las subvenciones, está en los cursillos de formación. Ahí es donde está realmente el pastel. ¿No? Y es lo que ha cedido ahora Pedro Sánchez. Y ¿no? se lo van a devolver, Fíjate, mientras hay instituciones privadas como el CEU que sí que trabaja para la formación y para crear empleo y para dar trabajo, como nos acaban de contar,
por otro lado, tenemos al gobierno repartiéndole el dinero a los funcionarios, iba a decir también, Bueno, pero también son a funcionarios. a los sindicalistas Paniaguados. para que se lo lleven al bolsillo directamente. Bueno, pues ya lo veremos a ver cómo acaba eso, pero mal, tiene mala pinta porque ya han empezado ayer a repartir. Y luego está el asunto de cómo calculamos el IPC para la subida de los pensionistas. Y ahora se han inventado que en vez de noviembre sea la media de los 12 meses. Bueno, pues, a ver, patada al balón, venga, a aguantar un poquito. En el Pacto de Toledo se aprobó, y esto no es culpa del gobierno del PSOE, porque el PP también está de acuerdo y la inmensa mayoría de partidos están de acuerdo. Lo cual a mí me parece alucinante, porque no hay ningún partido político en España, bueno, Vox es el único que ha abierto el melón de la necesidad de transitar de un sistema público de pensiones a un sistema de capitalización, a un sistema mixto en el que se garantice una pensión mínima, que sería sufragada con vía impuestos, lo que hoy son las pensiones mínimas, las pensiones no contributivas, y el resto vía ahorro privado, ahorro individual de cada persona que pueda ir acumulando a lo largo de su vida. Eso nos garantizaría el poder jubilarnos con unas pensiones muchísimo más altas y, para mí lo más importante, nos permitiría jubilarnos cuando quisiéramos. Yo creo que la inmensa mayoría de españoles, si tú le preguntas, por eso ahora... hoy precisamente, ¿no? Que es con el tema de la lotería de Navidad y demás, todo el mundo juega a la lotería porque un sueño muy generalizado entre la mayoría de la población es, oye, ser millonario y dejar de trabajar. Llegar el lunes y hacerle al jefe. ¡Hala, tu, que me turu, voy! tu, tu, Bien, tu. pues eso, que la gente lo sepa, Toca la corneta. Tu, turu, tu, tu. que la gente lo sepa, eso nos lo impide algo que se llama la Seguridad Social. La Seguridad Social nos impide ser millonarios. Y esa es la gran tragedia. No es tanto que la Seguridad Social nos condene a pensiones cada vez más bajas y a trabajar cada vez más, sino que con lo que nos quita, nos impide la posibilidad de realmente acumular un patrimonio que nos permita o bien jubilarnos con 65 o 70 años pero con un patrimonio muy potente, o bien jubilarnos antes con menos dinero, pero poder jubilarnos cuando quisiéramos. Pues bien, ese debate no está encima de la mesa, lo ha introducido ahora Vox, espero que siga incidiendo en esa necesidad, pero el resto de partidos no están por la labor, y el resto de partidos están con el cuento, y esto es muy grave, con el cuento porque están engañando a millones de españoles, tanto a los que están trabajando como a los que están ya jubilados, con el cuento de que las pensiones van a subir en función del IPC. Desengáñense, señores. Cuando vuelva a haber una crisis económica, cuando vayamos a volver a tener dificultades, se volverán a congelar las pensiones. Es más, estoy convencido de que se van a terminar recortando las pensiones y se le acabar metiendo un tajo. Bueno, Por el lado de que si subo la base, que si subo que si no sé qué, Hay múltiples que fórmulas alargo para el plazo, hacerlo. no sé No, qué. y luego además es entrar en muchas contradicciones. Solo por mencionar alguna, se recurre a este tipo de medidas absolutamente electoralistas y populistas, aduciendo a la justicia social, ¿no? Es que no se puede ser injusto con el pensionista que ha cotizado toda la vida y que Bueno, cotizó en su depende. día para pagar la pensión de entonces. Hay gente que y no ahora- ha cotizado toda la vida. Cierto es. ¿Eh? Pero, claro, la justicia es que es profundamente injusto que se liguen ahora mismo las pensiones al IPC. Cada vez vivimos más años, cada vez se cobra mucho más de lo que has cotizado de pensión porque estás viviendo muchos más años. Y lo que estás haciendo, indexando la subida de las pensiones al IPC, a la subida del IPC, es cargándole una deuda brutal a las generaciones venideras. Claro. O sea, estás siendo injusto con el que viene detrás. Dentro Estás de siendo unos injusto con el años- que lo tiene que pagar Dentro de unos a años va a haber posteriori. manifestaciones de De jóvenes, jóvenes, no sí, de no, abuelos. totalmente. No, Yo pero- no me manifestaré o manifestaréis vosotros. Pues hay un problema con eso. Estoy de acuerdo contigo en que va a haber conflicto intergeneracional. Yo estoy Oh, convencido. por favor. Pero hay un problema. Y es que vamos a tener que pagar tantos impuestos y vamos a tener que trabajar tanto que no vamos a poder manifestarnos. Sí, sí, y sin sí. embargo los jubilados sí. No, Fíjate, no. hace muy Marta, poquito- Víctor, Manu y Luis Fer vais a salir a la calle por vuestras pensiones. Ya lo Fíjate. veréis, hombre. Sabes que hace una semana en Libertad Digital, en Libre Mercado, en el radio, tuvimos un desayuno precisamente sobre pensiones con grandes expertos. Sí, Bueno, sí, pues sí. uno de estos expertos, Miguel Ángel García Díaz, que formó parte de esas reuniones del Pacto de Toledo, es uno de los expertos que ha A los estado... que no han hecho ni caso, pero sí Exacto, expertos. a los que no han hecho ni caso, que decía una cosa muy curiosa, yo creo que muy ilustrativa, hablando de que, curiosamente, en el País Vasco es donde más han salido jubilados, pese a ser los jubilados que más cobran de España. Dice, a mí lo que me alucina, decía, es que
al lado, en la calle de al lado de esa en la que iban todos los jubilados protestando para que les subieran las pensiones, no hubiera una manifestación paralela de jóvenes Claro, diciendo claro. no, por favor, no nos metas más la mano en el bolsillo, ¿no? Decía, es increíble que no se produzca esa reacción. Se Y no se acabará produce produciendo. porque no tenemos todavía la cultura para saber que eso nos está afectando. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausita porque aquí no podemos salir a la calle, aquí tenemos que currar. La morosidad del crédito concedido a familias y empresas por las entidades financieras que operan en España se redujo en octubre hasta el 6,08% desde el 6,18% de septiembre, con lo que se sitúa en mínimos desde enero de 2011. La morosidad se sigue alejando, por tanto, del máximo histórico que marcó en diciembre de 2013, cuando alcanzó el 13,61%. En Es Radio, Economía para Todos. Bueno, al principio intentaba yo explicarles que el jueves el Congreso, bueno, los de la moción de censura, el gobierno Frankenstein, la mayoría absoluta de la moción de censura, casualmente le dijo que sí a Sánchez a la senda de déficit que previamente en julio les había dicho que no. Qué casualidad que después ha venido lo de Barcelona, lo del Prat, lo de tal, lo del cual, lo del comunicado político, en fin, la política, ¿no? Y intentaba explicarles también que es un poco absurdo porque luego va a ir al Senado y no se lo van a aprobar porque según la Ley de Estabilidad Presupuestaria el Senado tiene capacidad de veto y en el Senado, como saben, el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Yo se lo podría explicar esto mejor, pero he querido que ustedes le intenten entenderlo, si lo consiguen les doy un premio, a través de la portavoz del Gobierno, que ayer en la rueda de prensa del Consejo de Ministros nos explicó primero de qué va esto. Hemos aprobado ayer mismo la senda del déficit. La senda del déficit planteada por este Consejo, por el Consejo de Ministros, aprobada anteriormente y reiterada ayer presentada al Congreso de los Diputados, donde fue aprobada en la sede de la Soberanía Nacional. Madre mía. Por verbos no será, porque vamos. ¿Pero en qué quedamos? ¿Ha Todos sido aprobada o verbos, no? Todos los verbos. Bueno, ¿les ha quedado alguna duda? Pues un momentito. Constituye una anomalía democrática que esta senda de déficit, una vez de haber sido aprobada en el Congreso de los Diputados, tenga que acudir para recibir su punto final al Senado. Ninguna de las leyes se tramita de esa manera. Acudir para recibir el punto final, Pero- cuidado, pero- Y el ministro de Educación, cuidado. Ministro de Educación Pe- y portavoz Y del portavoz. Gobierno. Ayer muchos tuiteros decían, por Dios, y yo, no, si es el momento único de la semana en mejor. que podemos reír un poco, aunque sea humor negro, No, con todo lo que nos cae encima, dejarnos este rato de 1 a 2 más o menos, que es fantástico. cuando yo me voy en el coche partiendo de la risa. Pero si no lo he entendido mal, ¿ha dicho que ninguna ley en España pasa por el Senado para ser aprobada? No, Yo no para, creo- yo para creo- ser negada. Bueno, ser para negada. recibir Para su no punto recibir final. el Su punto punto final. Su punto final, aprobar, recibir. Bueno, total, que en fin. A ver, es la ministra Celaá, Es la verdad. lamentable. Es lo que dices tú. Es decir, porque nos tenemos que reír porque nos tenemos que Exacto, reír. porque Pero es después para de- Luego, llorar. oye, ha tenido un ojo Pedro Sánchez para Madre ser la mía, portavoz, ni más ni madre menos. mía. La portavoz del gobierno y además ministra de Educación. La verdad es que, mira, tú puedes tener, porque lógicamente como portavoz tienes que manejar todos los temas y tienes que explicarlos y exponerlos ante los medios de comunicación. Y eso no es tarea sencilla, pero para eso tienes una serie de asesores, en teoría, que te van a decir lo que tienes que señalar, ¿no? Y un guión para explicar las no, cosas. No, si papeles tienes, Sí, bueno, si el pero además problema es que encima no lo los lees. tienes, lo tiene escrito. Y tiene asesores. es El verdad mayor que lo número de tiene asesores de la historia de la Moncloa. Ya, tiene. bueno, pero pues yo no sé a qué se dedica esta gente, pero luego a la hora de poder exponer este Madre tipo, o sea, mía. las decisiones del Consejo de Ministros, la verdad es que es absolutamente lamentable el espectáculo. Sujeto, verbo y predicado. Bueno, me ha dado tal calor que necesitamos un Tosiva.
una bomba de calor para que nos dé ahora en invierno calorcito, pero también fresquito en verano y agua caliente todo el año. Todo el año. Quiero un Toshiba, ya lo saben, lo ponen en su navegador. Aerotermia, ahorro y ecología, ¿no? Sí, aprovechamiento energético. Todo. Así que quiero un Toshiba, lo ponen en el navegador, le mandan un especialista a su casa o a su empresa, y ya verán cómo ya se hacen fan de Toshiba, como nosotros. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero sí que nos queda un apunte que es lo siguiente. Se aprobó la nueva ley del alquiler y el gobierno está encantado porque ya está. O sea, ala, has pasado de 3 a 5 años, has puesto menos avales, has puesto no sé qué tal y cree que ya, ala, se ha abierto un mundo enorme de posibilidades de que todo el mundo tenga casa y todo el mundo la tenga barata y está pasando lo contrario. Publica Libertad Digital un informe con declaraciones de Alquiler Seguro que dice que ya muchísimos propietarios le están diciendo, che, mi casa, que ya no la alquilo, que yo ya no la alquilo, que era lo que tú venías diciendo y tú, por supuesto, veníais diciendo. O sea, que olvídense que o van a subir los precios o la gente va a decir, ¿cómo? ¿Que yo le tengo que dejar 5 años en mi casa y encima por 2 mensualidades y me deshago de Ni hablar. Y ahí lo tienen ya. Uno de los portales más importantes de alquileres está recibiendo continuamente, desde que se ha aprobado esto, llamadas diciendo, yo mi casa prefiero tenerla vacía. Es terrible. Era de cajón de madera de Era pino, de cajón, pero como bueno, no el escuchan a los gobierno... expertos... Es lo mismo que con el SMI. El gobierno vende el cuento de que subiendo el SMI la gente que gana menos va a ganar 900 euros al mes, cuando eso en realidad se traduce en destrucción de empleo, como hemos dicho, en economía sumergida o en menos horas de trabajo y por lo tanto el mismo sueldo que tenías. Con esto sucede lo mismo. El gobierno dice, no, es que si ampliamos el tiempo mínimo de contrato, de alquiler, de 3 a 5 años como mínimo, en el caso de los particulares. Pero es que en el caso de las empresas inmobiliarias, que hay que recordar que las grandes inmobiliarias de este país ahora se han dedicado, gracias a estos fondos de inversión, las OCIMIS, las OCIMIS, etcétera, se están dedicando a lo que sucede en el resto del mundo desarrollado, que es alquilar y al negocio del alquiler. Y tienen en cartera miles y miles de viviendas en alquiler. Pues bien, el gobierno les impone a estas empresas que el contrato mínimo de duración para arrendar suba de 3 a 7 años. Claro, si tú fijas por ley un plazo de alquiler más amplio, eso significa un mayor riesgo, porque claro, tú no puedes recuperar la casa en determinadas circunstancias, tú no puedes renovar año a año el alquiler en función también de cómo vaya la evolución de la economía, cómo vaya la evolución de los precios. Al final estás atado de pies y manos y eso supone un mayor riesgo, tanto para los particulares como para las empresas que alquilan, y una menor rentabilidad. Entonces, ¿en qué se va a traducir? Se va a traducir básicamente en dos consecuencias. Por un lado, va a subir el precio de los alquileres, más todavía, porque se va a restringir la oferta, porque va a haber muchos particulares que ante ese mayor plazo van a decidir no alquilar, por lo tanto se reduce la oferta, la demanda sigue más o menos intacta o incluso sigue creciendo, como ha sucedido en los últimos años, el precio es mayor y en segundo lugar, un nivel de restricción de tal forma que a mayor riesgo, ¿qué es lo que van a hacer los propietarios? Subir el precio. No, aparte de subir el precio, van a ver quién es el que alquila y dice, te exijo contrato indefinido, o que seas funcionario, o que tengas una renta alta, o más alta de la que te exigiría en caso de que hubiera un mercado libre. Consecuencia, al final, ¿a quién estás descartando? Estás descartando a todos aquellos potenciales inquilinos a los que vas a dejar fuera por subir el salario mínimo. Que les vas a dejar fuera porque tienen o rentas bajas o contratos temporales. Una pregunta de una oyente, a ver si podemos contestarla, que dice que si afecta a los que ya tienen el contrato en vigor. Por ejemplo, si yo tengo firmado ya mi contrato, claro, me lo tienen que renovar cada año. ¿A mí me afecta que ahora ya puedo estar 5 años
No, es a tienes los que nuevos, ¿no? Afecta, es solo a los contratos que se firmen a partir de la ahora. entrada en vigor de... Y para a partir aquellos que de- hayan firmado el de esta contrato semana, antes, sí. para los que hayan firmado el contrato antes, los expertos lo que recomiendan es no les firme usted un nuevo contrato, sino que Prorrogue. año a año se va prorrogando de forma automática, no hace falta sí, firmar nada. automática. No, no, Vale, desde pues luego. contestado. De todas maneras, con esto del precio de los alquileres hemos oído todo tipo de explicaciones por parte del gobierno del por qué suben tanto los alquileres. Se les ha echado la culpa a los pisos turísticos, se les ha echado la culpa a los grandes fondos de inversión. Tú fíjate, los grandes fondos de inversión, Buitres. o los fondos buitre, basados en inmobiliaria como Blackstone, que lo que iba a hacer, lo que quería hacer era colocar en el mercado del alquiler 23.000 viviendas, Con lo que cual es, baja el precio. que es lo que hace falta. Y da la sensación de que parece imposible hacerles entender, no solo al gobierno, sino a mucha gente en este país, que el problema de la subida de los precios del alquiler es un problema de oferta y de demanda. Ha aumentado muchísimo la demanda de vivienda de alquiler por un cambio generacional, por expulsión del mercado de compra-venta a muchas rentas bajas o medias, porque ya no te dan los bancos los créditos que te daban antes. Por la propia recuperación. Por la propia creación de recuperación y creación de empleo, por nuevos modelos de negocio basados en el inmobiliario. Es decir, ha aumentado muchísimo la demanda del alquiler y el número de viviendas en alquiler sigue siendo el mismo o menor. Porque han paralizado operaciones importantísimas porque han paralizado también. operaciones, Los ayuntamientos del cambio del cambio a peor. Absolutamente, y porque sigue sin protegerse al propietario como se debía proteger para que esas 200.000 viviendas vacías que hay en Madrid, por ejemplo, salieran al menos la mitad en alquiler. Entonces, si aumenta la demanda de vivienda en alquiler y la oferta sigue siendo la misma, ¿qué pasa? Que el precio sube. ¿Qué tienes que hacer? Fomentar que haya cada vez más oferta de vivienda. ¿Y qué Y no haces con este penalizarla. tipo de medidas? Penalizarla absolutamente, con lo cual el efecto va a ser el contrario. Van a Pero, seguir subiendo Como los no precios del escuchan, alquiler. no escuchan a los expertos, no escuchan porque esto se lo llevan diciendo hace ya mucho tiempo que vienen diciendo los Bartolomé de turno que les llamo yo, nuestro amigo Ruiz Bartolomé, oiga, que no es un problema ni de los pisos de alquiler turísticos, ni de esto ni de lo otro, que es de oferta y de oferta, y no se han querido enterar. Y cuidado, Carmen, que ya ha avanzado el gobierno, que en enero, porque ahora, claro, ahora han aprobado el techo de gasto y ahora, en teoría, van a empezar a negociar los presupuestos generales de Estado del año 2019. Su intención es aprobarlos. Veremos si lo consigue o no. Los de Podemos, Los de Podemos, los que gobierno pactaron. Podemos. Sí. Bueno, en esos presupuestos, los que pactó Sánchez con Pablo Iglesias, hay una medida Ah. que está que consiste en limitar Fijar el precio. el ley. precio del alquiler por ley, Sí. es decir, fijar un techo, Que que ahora ya no se fracasó estrepitosamente en París y en Berlín. Pero esta gente no hace oídos sordos y en enero van a empezar a negociarlo. Si ponen en marcha Bueno. un precio máximo del alquiler, se va a restringir todavía mucho más la oferta. Se Por lo tanto, colapsa. va a expulsar del mercado a cantidad de inquilinos que no van a poder encontrar piso. Pues hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Bueno, Así que nada, será el próximo sábado, porque veo que no les ha tocado la lotería. Así que esto, Aquí vamos a seguir. esto de tocarle la corneta al vamos a jefe seguir. lo vamos a tener que dejar para otro año. O para el niño. Para el niño. oye, ¿eh? ahí está ese Bueno, sorteo Luis también. Fer y Manu. Un placer. Que lo luego, paséis Carmen. muy bien, que paséis buena noche, Igualmente. buena Igualmente. Navidad. En los mandos técnicos, Víctor San Román, en la producción Naya Pertusa y Marta Galindo, que también lo van a pasar muy bien en Nochebuena y en Navidad, y estarán aquí también la semana que viene. Y yo como un clavo, ¿eh? Así que nos vemos, que lo pasen bien, disfruten. Hoy si les ha tocado la lotería, pues ni te cuento. Economía para todos con Carmen Tomás.